Bueno, damos la bienvenida a los hermanos que nos están siguiendo vía internet, y decía que a pesar de las pruebas y a pesar de todos los problemas que estamos teniendo cada día, con luchas, con pruebas, pero a pesar de todo podemos reunirnos todavía para poder estudiar la palabra de Dios. Tengan ustedes un feliz sábado y gozoso a pesar de los problemas de cada día, a pesar de las pruebas. Y como yo siempre digo, lo que cada uno con su don trate de vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, pero eso se entiende cada uno con su personalidad y cada uno con su don. Pero ni con su don ni con su personalidad sufren persecución los que están en armonía con todo el mundo y con ambos bandos. No se puede estar así, hermanos. Sin embargo, hemos llegado, y no lo puedo creer ya, hemos llegado a la clase número 60 de Daniel 11. Hoy vamos a tener la conferencia número 60 de Daniel 11, que se llama El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, tercera parte. Repito, clase número 60, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, tercera parte. ¿Y a qué quiero llegar con esto? No sé si podemos cerrar ahí, hermanos, porque siento hasta acá el quinteto imperial que está sonando. Bien, sepan disculpar los hermanos, hace 4 millones de grados de calor y encima estamos con sonidos de la calle, así que vamos a ver cómo nos podemos concentrar para poder brindar esto. Hermanos, yo tengo que decir algo tremendo hoy. Pero bueno, vamos a hacer la oración antes de comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos asistan a pesar del clima, a pesar de las pruebas, a pesar del mundo, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda asistir para poder estudiar tu palabra. Líbranos de errores y herejías y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, clase número 60, el error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, tercera parte. Hermanos, la hermana Huay habla claro acerca de la apostasía omega. Y en el tiempo de ello, cuando se dio la apostasía alfa, hermanos, recuerden cuando se dio la apostasía alfa, la hermana Huay dijo, tenemos ahora el peligro de la apostasía alfa, pero la apostasía omega será peor. La apostasía omega será de un grado asombrosísimo. La apostasía omega, hermanos, sería de un grado asombrosísimo. Y hay gente que no quiere creer si va a ver que va a ser, digamos, de un grado muy y terrible y espantosamente asombroso. Queridos hermanos, si ven que me brilla el rostro, me pasan un pañuelito. ¿Lo había dejado acá? Acá está. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice? La hermana Huay, y en esta conferencia estamos dando a conocer esto, hermanos, así como hubo una apostasía alfa, va a haber una apostasía omega. Y hay mucha gente que no sabe lo que es la apostasía omega. ¿Y qué es la apostasía omega? Todo, hermanos, todo es la apostasía omega. Pero básicamente tiene que ver con la mala comprensión de la divinidad, tiene que ver con el mal método de interpretar la Biblia, tiene que ver con espiritualizar las Escrituras, tiene que ver con torcer el sentido de las Escrituras, y muchos hermanos en todo el mundo se están apegando cada vez más a la doctrina literal de Daniel capítulo 11, que ya para este tiempo tiene que ser claramente comprendida, y no nos interesan, hermanos, los comentarios que puedan hacer tremendas eminencias, a menos que muestren una comparación de texto con texto. Eso es lo que está pasando, hermanos, mucha apostasía, porque ya estamos entrando en la apostasía omega, y la apostasía omega tiene que ver con todo, con la mala comprensión de la divinidad, con el mal estudio de la Biblia, con un mal abordaje de la interpretación de la Escritura, y nadie tiene idea de nada. La mayoría no sabe que va a venir una apostasía omega, ni entienden qué es la apostasía omega, hermanos. Pero bueno, en otro tema vamos a hablar de la apostasía omega.
Hoy yo tengo que continuar en esta conferencia, hermanos, mostrando por qué está mal la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11. Sin embargo, hay hermanos que han cuestionado mi interpretación de China cuando es algo tan sencillo cuando entiende el resto de los versículos anteriores. O sea, tú no puedes ir a Daniel 11:44 y querer rebatirlo de China si primero no has estudiado todos los otros versículos que los hemos dado en 55, 56 clases de Daniel 11. Yo creo que es imposible, hermanos, no se puede, pero hay hermanos que realmente creen que se va a poder rebatir la postura nuestra y no se va a poder, hermanos. Por más que hagan intentos por rebatir la posición literal que tiene Daniel 11, no se va a poder. Por más que hagan intentos, no se va a poder. Y a lo máximo lo único que van a poder hacer es debatir desde lejos, pero frente a frente no van a soportar un debate, hermanos. Clase número 60. El error de la interpretación simbolicista y espiritualista de Daniel 11, tercera parte. Hermanos, ya estamos entrando en lo que es la apostasía omega. Mucha gente está apostatando y todo porque no están prestando atención a la Biblia y al espíritu de profecía. Sin embargo, en la clase pasada, en la conferencia pasada, habíamos visto cómo hay gente que interpreta mal y espiritualiza las Escrituras, las hace muy simbólicas, muy espirituales, cuando ya se ha dejado bien en claro por el espíritu de profecía, por la Biblia y por el espíritu de profecía, que no se debe simbolizar lo que no es simbólico y que no se debe espiritualizar lo que no es espiritual. Espiritualista me refiero a lo espiritualista, todo espiritual, quitándole el sentido literal de la Escritura, quitándole el sentido literal de la profecía, hermanos. Ah, no, eso es simbólico, eso es espiritual. Y en la conferencia de esta noche, ojalá que los hermanos que están acá en Tucumán, que me siguen, ¿sí?, le mando un saludo a los hermanos del grupo Elayon y a todos los otros hermanos. Le mando un saludo a Pilar, también, que nos está viendo por internet, al hermano Ramiro Albornoz, al hermano Daniel Alonso, a todos los otros hermanos que nos ven, que son del grupo Elayon, Bernardo, Sergio, Emilio, María Silvia, etcétera, etcétera. Todos los hermanos que nos ven, que son del grupo Elayon, hermanos, y a todos los otros que me falta nombrar, que son un montón de hermanos, se van a sorprender con lo que les voy a mostrar ahora, hermanos, porque lo que nosotros tenemos que ver es cómo se interpreta correctamente la Biblia, y hoy vamos a ver la tercera parte. Como si fuera poco, parece que no han alcanzado las otras dos partes, tenemos que dar una tercera. Y voy a dar una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima, y creo que son 10 partes. Y después voy a retomar con China, porque he hecho descubrimientos extraordinarios en lo que tiene que ver con Daniel 11, pero hasta el día de hoy ya hay gente que está en la apostasía omega por no estudiar la Biblia comparando texto con texto. ¿Qué significa eso? Que aunque dicen que comparan texto con texto, en realidad no comparan nada. ¿Se entendió o no se entendió? Y ustedes quizá digan, no, pero ¿por qué esto? Y bueno, es así, hermanos. Por más que se profesa que se compara texto con texto, en realidad no se compara nada. Por más que dicen que comparan texto con texto, en realidad no comparan nada. Y yo no puedo aceptar nada que no sea estricta comparación de texto con texto en lo que exige comparación de texto con texto. Pero en el caso de China no es necesario comparar nada, porque ya te dice clarito cuál es la única potencia que está en el Oriente que es poderosa. China. No se necesita ni comparar texto con texto. Tú le preguntas a un chiquito y el chiquito te dice la potencia más poderosa del Oriente es China. Del otro lado del charco, la potencia más poderosa del Oriente es China y la potencia más poderosa del norte es Rusia. No hay más, no hay cómo errarle. O sea que lo que necesita comparación de textos, necesita comparación de textos. Y lo que no necesita comparación de textos, se cae de maduro y aplicando lógica teológica, se entiende muy bien, hermanos. Y sin embargo, he tenido que comparar para mostrarte que el Oriente es el Oriente y chao, no hay nada más que decir. El Oriente es el Oriente.
Por lo tanto, yo le quiero pedir a los hermanos que no hagan tantos intentos de querer desmerecer esta postura, porque no se va a poder, hermanos. Y encima, con esta clase 60 que yo voy a dar ahora, menos que menos para que se la pueda contradecir. Y les quiero mostrar algo. Vamos a ir a Isaías capítulo 28, que ya lo hemos visto la clase pasada, pero quiero volver de nuevo a esto. En Isaías capítulo 28 vamos a leer los versículos 7 al 10 y versículos 13 y 14. Fíjense bien, porque yo voy a volver a repasar lo que he dicho la conferencia pasada, pero ahora vamos a afirmarnos un poco más. Isaías capítulo 28 versículos 7 al 10 dice así: Mas también estos se erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. O sea que hay líderes religiosos que erraron y se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Habla de la ciencia y de la doctrina. A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, punto, se entendió claramente. No es como dicen los hermanos, no, pero tenés que entender este punto básico, pero tenés que entender este punto de partida, pero tenés que entender este paralelismo capitular, pero tenés que entender este paralelismo quiásmico, pero tenés que entender este principio de interpretación. Hermano, nada de principio de interpretación y nada de paralelismo capitular y nada de paralelismo quiásmico. Aquí te está diciendo clarito el versículo 10 y lo vuelvo a leer para que se entienda claramente lo que quiere decir el versículo 10. El versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. ¿De dónde? De los pergaminos antiguos, de la Torá antigua, de los profetas del Antiguo Testamento, de todo el libro de la ley de Moisés, de todo lo que estaba escrito que constituían los rollos del Antiguo Testamento, hermanos. Pero por si acaso no se me ha entendido, vuelvo a leer el versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Los hermanos no sacan un poquito allí y otro poquito allá. ¿Saben dónde está el terrible y gravísimo error de creer que el papado es el rey del norte? Está en el terrible error de nacer y morir en el libro de Daniel. Hay gente que nace y muere en el libro de Daniel y ahí está el error, porque el libro de Daniel no puede ser interpretado si no se lo junta con el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel, para ser entendido, tiene que ser, hermanos, estudiado junto con el libro de Apocalipsis, porque son dos libros que se complementan terriblemente. Por eso dice un poquito allí, otro poquito allá, un poquito allí del libro de Daniel y otro poquito allá del libro del Apocalipsis. Pero si yo nazco y muero en el libro de Daniel, no se puede entender el libro de Daniel, entonces no me queda otra que ponerle al único poder perseguidor, que es la Iglesia Católica o papado, meterlo en el último, porque no entiendo. Entonces, como no entiendo, tengo que meterle que el rey del norte, y bueno, debe de será, no será, sino debe de será que es el rey del norte, como se dice vulgarmente o en forma lego. Yo estoy muy asombrado con los que les voy a leer. Y no van a bastar los 40 millones de grados que hacen acá, como que si estuviésemos en el centro del sol. Lo mismo vamos a entender lo que yo voy a explicar en esta noche, hermanos. El versículo 10 dice: porque mandato tras mandato,
mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Pero hay gente que dice, no, yo voy a sacar solamente un poquito de acá, del libro de Daniel y nada más. ¿Y los otros libros? El libro de Daniel debe complementarse con el libro de Apocalipsis, si no, no vas a entender nada. Por eso, hermanos, ustedes van a ver que Daniel capítulo 11, que esto lo voy a explicar más adelante, tiene 45 versículos. Pero a partir del versículo 21 y 22, donde aparece ya Cristo, a partir del versículo 21 y 22, donde ya entra Cristo y aparece Cristo en la historia, tú tienes que entender que a partir de ahí en adelante entramos en la era cristiana. Y por entrar en la era cristiana, automáticamente se abre el libro de Apocalipsis y vas a tener que desde ahí en adelante entender todos los otros poderes que se van a encontrar desde el versículo 22 al 45 del libro de Daniel, los vas a tener que encontrar en el Apocalipsis y a la luz del Apocalipsis, porque a partir del versículo 22, donde aparece Cristo, comienza la era cristiana y es precisamente en la primera centuria donde, hermanos, se escribe el libro de Apocalipsis, al final de la primera centuria, y es precisamente allí, hermanos, donde los poderes que de ahí en adelante tenemos que encontrar, sí o sí tenemos que ponerlos a los poderes que están en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Francia de Apocalipsis 11 y Estados Unidos de Apocalipsis 13. Pero los hermanos, por no hacer armonizar el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis, entran en gravísimas contradicciones y entran en gravísimos errores. Por eso el hermano entendido, que entiende que a partir del versículo 22 comienza la era cristiana, entiende de una vez por todas que nada se vuelve simbólico, pero que sí, ahora ya está en vigencia el libro de Apocalipsis por haber entrado a la era cristiana, y que de ahí en más, ahora de ahí en más, todo poder que yo quiera meter desde el versículo 22 al 45, puedo meter cualquiera, pero tienen que ser los que están en el libro de Apocalipsis. O dicho de otro modo, para que me entiendas, no tienes que poner el que se te dé la gana, sino los que el libro de Apocalipsis también le adiciona a la historia de la humanidad. Pero hay gente que no entiende esa ciencia y por lo tanto nace y muere en el libro de Daniel. Entonces ahora noten, si yo voy al versículo 10, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Pero qué casualidad que la Iglesia Adventista tiene el método de comparación de texto con textos, pero los hermanos que quieren que el papado sea el rey del norte, ahí mueren y ya no aplican este método y ya no sacan de toda la Biblia. Tienes que sacar un poquito aquí y otro poquito allá. Un poquito del Apocalipsis, un poquito de Daniel, un poquito de los otros profetas bíblicos. Y aquí dice que los líderes del pueblo de Israel erraron porque no les llegaba la palabra de Dios así y por lo tanto tropezaron y erraron. El versículo 13 y 14 dice, la palabra pues, ahí hay una conclusión, por eso dice pues, la palabra pues de Jehová les será. ¿Cómo nos va a llegar la palabra de Jehová? ¿Cómo nos será la palabra de Jehová? ¿Cómo nos vendrá la palabra de Jehová? ¿Y cómo tenemos que entender la palabra de Jehová? Dice así. Y vuelve a repetir lo anterior, digamos. Y vuelve a repetir lo anterior. La palabra pues de Jehová. Yo hago una pregunta, ¿qué es la palabra de Jehová? La Biblia. La palabra de Jehová es la Biblia. Pero noten, nos dice, la Biblia pues le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Y ahora dice el versículo 14, un caño, hermanos, una reprensión.
Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. ¿Cómo dice? Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que ahora viene la reprensión para los líderes que querían dominarlo al pueblo con una mala manera de estudiar la palabra de Dios. Pero hay hermanos que a toda costa se esfuerzan por batallar contra esta doctrina, pero ellos saben que no se puede, porque no se puede, hermanos, abandonar el correcto método e interpretar bien. Texto y comparación de texto con texto. Entonces dice clarito Isaías capítulo 28, ¿cómo te será la palabra de Jehová? ¿Cómo te vendrá la palabra de Jehová? ¿Cómo te llegará la Biblia? Por eso, queridos hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 3 dice algo sumamente importante. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17... En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17, y estamos dando fundamento bíblico para que los hermanos anoten, dice el versículo 14 al 17, y uno de los problemas que esta gente tiene conmigo es que saben que yo soy bíblico y me apego estrictamente a la palabra de Dios, y como si fuera poco te lo condimento con espíritu de profecía, con documentación, con libros, y por eso es que se le mueven las estructuras cuando yo predico, porque saben que no se puede voltear esta teoría, no se puede voltear esta doctrina, hermanos. Solamente flasheando, filosofando, hermanos, inventando. En el capítulo 3, versículo 14 al 17 dice: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura. ¿Y qué significa toda? Un poquito allí, otro poquito allá. Por eso dice toda, un poquito allí, otro poquito allá. Por eso es toda, no una parte. Yo no puedo venir y decir, voy a inventar una doctrina solo con el libro de Apocalipsis. ¿Qué harían ustedes si vengo yo y digo, no, voy a enseñarles una doctrina basándome solamente en el libro de Apocalipsis? Y dejo de lado todos los otros libros proféticos como Daniel, Zacarías, Joel, Malaquías, Amós, pero empiezo a inventar doctrinas solo con el libro de Apocalipsis y empiezo a decir, no, pero miren, observen, lo que sucede es que el paralelismo capitular del Apocalipsis, el paralelismo quiásmico del Apocalipsis, y nazco y muero en el Apocalipsis y me quedo solo en el Apocalipsis y muero ahí. Entonces ustedes me van a decir, no, Hugo, tenés que complementarlo con el libro de Daniel y con el resto de los libros proféticos que se encuentran a lo largo de toda la Escritura. Pero ahora viene el versículo 15, 16, dice, toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Por ejemplo, para enseñar Daniel 11, si yo quiero enseñar Daniel 11, ¿con qué tengo que enseñarlo? ¿Con una parte, con el solo libro de Daniel o con toda Escritura? Con toda Escritura, porque toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. El hombre de Dios perfecto, hermanos, maneja la perfección en la comparación de texto con texto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Y saben lo que me da gracia, hermanos? Que aparecen hermanos por ahí que están en contra de nuestra postura, hacen un touch and go y listo, tocan y se van, tocan y se van. Quieren hacer touch and go, touch and go. No se puede hacer touch and go, hermano. Vienen, tiran la piedra y se salen corriendo. ¿En qué sentido? Vienen y dicen, no, dice, se aplican mal esos versículos, y chao, y se van.
Después vienen y dicen, no, el hermano ha aplicado mal la cita del espíritu de profecía, y se van. Después viene uno y dice, no, no es así como dice el hermano, y se van. Viene otro y escribe, no puede ser así por el paralelismo, y se van. Y nosotros todavía estamos esperando en Tucumán una comparación de textos poderosa que nos muestre que estamos equivocados. ¿Y saben qué? No llega nada todavía. Por eso es que muchos hermanos se están convenciendo más de esta postura que de la otra, porque la otra cada vez va descendiendo más y más y más, hermanos. O sea, tú no puedes venir y escribir, no pienses que con un escritito vas a voltear todo lo que nosotros creemos acá en Tucumán, los estudiosos. Porque acá en Tucumán también están los otros que creen que el papado es el rey del norte, pero no los conoce nadie y no soportan la prueba. Cuando uno va al debate, al estudio, a la comparación, debate, discusión, quedan mudos. Porque le hacemos 10.000 preguntas que ellos no pueden contestar, y los agarramos y les hacemos 10.000 preguntas que no pueden contestar. En cambio, todo lo que ellos nos preguntan le mostramos. Biblia, espíritu de profecía, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. No, pero ellos dicen, pero el teólogo fulano de tal, le decimos, no, mostrame con Biblia, mostrame con Biblia. Si a mí no me muestran con Biblia, no me importa lo que sea la filosofía de tal teólogo y su método interpretativo. Bueno, ya les he mostrado con Isaías capítulo 28, versículos 7 al 10 y 3 y 14, y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar y corregir y redarguir y reprender. Redarguir significa reprender. Pero entonces, ¿ha quedado en claro cómo nos llega la palabra de Dios? ¿Cómo nos será la palabra de Jehová? ¿Cómo nos vendrá? ¿Cómo nos tiene que ser la palabra de Jehová? Bueno, yo te hago una pregunta. Retrocedamos mucho más atrás y veamos algo interesante. ¿Cómo, hermanos, cómo amonestaban a la gente en el antiguo Israel a que no pequen? Retrocedan en el pasado como en una película, y a los hermanos que son del grupo, que están escuchando esta clase, anoten los textos que voy a dar porque son muy importantes. Retrocedamos en la película al pasado, al Antiguo Testamento, a la época de los reyes de Israel, de Moisés y de todo ese tiempo, y yo quiero preguntar, ¿cómo le amonestaban a los israelitas a que no pequen? ¿Con qué los amonestaban? ¿Cómo los amonestaban? ¿Y con qué procedimiento los amonestaban, hermanos? Eso quiero saber. Le leían el libro de la ley, le leían el libro de la ley, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Se van a sorprender lo que les voy a mostrar. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Y los hermanos del grupo que me están escuchando ahí vía internet en directo, por favor, esto les voy a pedir que por favor presten atención a esto, hermanos, y que tomen nota de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 10. Le mandamos un saludo a los hermanos que nos están viendo, y hay hermanos maravillosos que nos ven, que todavía no están de acuerdo quizás con ninguna de las dos posturas, pero que simplemente están dedicando su tiempo para estudiar, y tienen razón. Hay hermanos sabios que todavía no dicen, no, yo todavía no me apego a ninguna de las dos posturas, quiero ser sabio, lo quiero poner en el freezer y quiero dedicar tiempo a estudiar. Quiero someter este tema al estudio y a la oración. Entonces ellos se van a tomar su tiempo porque son personas sabias, equilibradas y maduras. Les mando un saludo a ellos porque sé que son así. Y después, por supuesto, ellos tomarán su posición y su decisión. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8 al 10, dice lo siguiente. Presten atención, hermanos, cómo les llegaba la palabra de Dios a ellos a través de sus maestros. Y puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Levitas y sacerdotes, presten atención, ¿y ellos sabían la ley o no? Levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volviéronse a Jerusalén. Y noten, hermanos, y mandóles diciendo,
procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con íntegro corazón. Versículo 10. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, noten lo que dice, entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarles que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, y obrando así no pecaréis. ¿Cómo dice el versículo 10? En cualquier causa que vinieren de vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y precepto, estatutos y derechos, habéis de amonestarlos a que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Obrando así no pecaréis. Obrando así no pecaréis. Entonces, cuando un israelita tenía un problema y venía a los jueces de Israel, ¿qué hacían los jueces de Israel? Lo amonestaban. ¿Pero cómo lo amonestaban? Noten cómo tenían que amonestarlo. Entre ley y precepto, estatutos y derechos. Ley, precepto, estatuto y derecho, y le decían todo, con Biblia en mano. No es que ellos le amonestaban, bueno, mira, a mí me parece, porque aquel teólogo opina tal cosa y aquel otro teólogo opina tal cosa, y bueno, yo te amonesto a que no peques de acuerdo a lo que dice aquel teólogo. No, la forma de amonestar a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento era entre ley y precepto, estatuto y derechos. Comparando texto con texto, no tenían que amonestar como a ellos les parecía o como a ellos se les daba la gana, sino entre ley y precepto, estatuto y derechos, habéis de amonestarlos a que no pequen contra Jehová, porque no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Obrando así no pecaréis. Pero hoy en día hay gente que peca porque no obra así. Cuando tú vas a amonestarle a un hermano que no peque, tiene que ser Segunda de Crónicas capítulo 19 versículo 10, es decir, según Segunda de Crónicas capítulo 19 versículo 10, tienes que amonestarlo entre ley y precepto, estatuto y derechos. Entonces, si yo iba a pecar y un hermano me enseñaba y me amonestaba que no peque, automáticamente sacaba la Biblia y me decía entre ley y precepto, estatuto y derecho, y me sacaba todo, hermano, me sacaba la ley, me sacaba el precepto, me sacaba el estatuto, me sacaba el derecho, me sacaba todo y me mostraba con Biblia en mano, comparando texto con texto, cómo yo debía hacer para no pecar contra Jehová. Ah, no, pero hoy en día vos le decís, ¿y por qué el rey del norte es el papado? Y bueno, debe ser que es el papado porque en el capítulo 7 aparece un cuerno pequeño y en el 8 también. Y bueno, debe ser que desde el 1 hasta el 12 también está ese mismo cuerno. Y bueno, debe ser que está en todo, porque hay un paralelismo capitular y un paralelismo quiásmico y ya está. Pero es muy distinto cuando viene un hermano y entre ley y precepto, estatuto y derecho te muestra todo. Así nos ha de llegar, hermanos, la palabra de Jehová a nosotros. Por eso es que la Escritura es reveladora y te dice cómo nosotros tenemos que interpretar la Biblia. Pero a mí me duele porque hay gente que critica y dice filosofías, pero nunca muestra ley, estatuto, derechos. Nunca muestra ley, precepto, estatuto y derecho. Repito, nunca muestra ley, precepto, estatuto y derecho. Nunca presenta, por ejemplo, si yo voy a Isaías 28:10, si yo voy ahora a Isaías 28:10, cuando un hermano me quiere demostrar que yo estoy equivocado, no me presenta, hermanos, yo veo que no me presenta mandamiento tras mandamiento, no me presenta mandato sobre mandato, no me presenta renglón tras renglón, no me presenta línea sobre línea, no me presenta un poquito allí y otro poquito allá. Entonces, hermanos,
Nosotros en Tucumán decimos así: ¿cuándo va a ser el día que nos muestren que estamos equivocados? No se va a poder, hermanos, porque cada vez que ellos digan A, nosotros vamos a decir B, y todo con Biblia pura, hermanos. Todo lo que yo he mostrado tiene comparación de texto con texto, y por ahí hay hermanos que dicen: no, dice, esa postura es inadmisible, dice. ¿Inadmisible por qué? ¿Por qué él lo dice? Porque lo dice el teólogo fulano de tal, el máster fulano de tal, el licenciado fulano de tal, el doctor fulano de tal. Pero hermanos, ¿qué importa que lo diga quién si no sabe comparar texto con texto? Yo le puedo contar por experiencia cómo aquí en Tucumán han venido doctores adventistas como doctores de otras iglesias, y hermanos, te voy a decir algo: pueden ser súper doctores, pero cuando no comparan texto con texto pierden tremendamente los debates. Se le queman los libros. Y yo he visto, hermanos, debatir, hermanos, fuertes en Biblia, cómo los dejaban mudos, por más que eran súper doctores y eminencias y todo. Yo he observado, hermanos, cómo los dejaban callados. Yo he visto cómo, aunque sea súper doctor, si no compara texto con texto, está frito, hermanos. ¿Por qué? Porque, bueno, no muestran, como dice Segunda de Crónicas 19:10 e Isaías capítulo 28, versículos 10 y 13. Ahora entienden por qué la interpretación de que el papado es el rey del norte no encaja, no cierra y no llena al estudiante responsable. El estudiante responsable, hermanos, no se deja, hermanos, llenar por esas cosas. A mí, por ejemplo, no me llena esa interpretación. Y yo creo, hermanos, que la apostasía omega tiene que ver con los hermanos que tuercen el sentido claro de las Escrituras y están interpretando mal, muy mal. Y son hermanos simbolicistas, espiritualistas. Por eso yo siempre digo, no hay que hacer un touch and go, que me muestren comparación de texto, que me muestren texto con texto y comparación de texto, que me muestren con Biblia. No que el capítulo acá, que el capítulo allá, que paralelismo capitular, que paralelismo quiásmico. Hermano, ¿qué es eso? Método extraterrestre. Por favor. ¿Quién enseña así? ¿ET? Bueno, hermanos, sé que es duro lo que estoy diciendo, pero también es duro lo que me dicen. Entonces, yo pregunto, ¿en qué parte de la Biblia y en qué parte de las 25 millones de palabras que ha escrito la hermana Huay dice que hay que seguir el paralelismo quiásmico? ¿A dónde está eso? ¿A dónde dice? Por favor, hermanos. Bueno, ¿están preparados ahora para la documentación que yo he traído? Bueno, mucho bla bla, ¿y para cuándo la prueba, hermanos? Yo te estoy mostrando Biblia, espíritu de profecía y documentación. ¿Y saben lo que me duele, hermanos? Que mucha gente se está apartando de la fe por no seguir el método correcto de interpretación bíblica y se está volviendo como los protestantes y los católicos, que tienen esa forma de interpretar fantástica de los budistas. Y les cuento otro chiste. ¿Saben lo que me he enterado, hermanos? Que dicen que la poderosa cita de Conflicto de los Siglos, página 408 y 409, que mañana la voy a volver a explicar esa cita, mañana la vuelvo a atacar, pero hoy no la voy a tocar, pero mañana sí. En Conflicto de los Siglos, página 408 y 409, dicen de que esa cita no quiere significar lo que yo digo que significa, cuando la hermana Huay dice clarito lo que significa. Es el método popular de torcer el sentido de las Escrituras. Ella lo está diciendo clarito. Y yo desafío a que vayan y lean todo el contexto, y por más que haya cualquier contexto, la cita es clara y se refiere al método popular de torcer las Escrituras. La hermana Huay dice que ese es un método popular de torcer la Biblia y que los que hacen eso son budistas, son espiritistas, espiritualistas, simbolicistas.
¿Es duro esto? Y bueno, claro que es duro, hermano, porque la hermana Huey dice, son budistas, espiritistas, espiritualistas, simbolicistas. Entonces queda aclarado, esa cita no está sacada de contexto ni está aplicada mal, está aplicada bien, hermanos. Yo no aplico mal, yo aplico bien, yo estoy aplicando bien. Que no me vengan a decir que aplico mal, eso está bien aplicado. ¿Que soy chiquito yo que no me doy cuenta? ¿Que los hermanos creen que yo no me doy cuenta, que no leo? Sí, le he leído todo el contexto, he leído todo el capítulo, hermano, todo el libro. La hermana Huey, hable de lo que hable, te dice que ese es el método popular de torcer las escrituras que existe en todo el mundo desde la época de ella hasta hoy. El método espiritista, el método budista, el método de espiritualizar las escrituras, hermanos. No vengamos a decir, no, pero no debe ser que significa otra cosa. No, ella lo dice clarito, es el método popular de torcer las escrituras. Hay un libro, hermanos, muy poderoso que se llama Recibiendo la Palabra. Este libro, hermanos, si ustedes lo dan vuelta, está aprobado por los mejores teólogos del mundo. Los mejores teólogos del mundo lo aprueban. ¿Y sabe quién aprueba para los que son amantes de William Shea? Porque hay muchos que me lo citan. Ay, pero William Shea, y todo Shea. Bueno, yo les voy a decir por quién está aprobado este libro, que lo han elogiado este libro. Está Norman Gulley, que es reconocido Norman Gulley. Paul Gordon, ¿sí? Norman Gulley es profesor de teología sistemática en el Southern College. Paul Gordon, del Centro White de Silver Spring, Maryland. Raúl Dederen, profesor emérito de teología sistemática del Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews. Clifford Goldstein. ¿Ustedes saben lo que son estos pastores? Son muy pesados. Estos pastores son pesados, hermanos, pesan. Clifford Goldstein, redactor de la Liberty Magazine, revista Libertad. Alberto R. Tim, profesor de Historia de la Iglesia y de Teología Histórica en el Colegio Adventista de Brasil, Campus Central. William Shea, aquí está el papá Shea. William Shea, director asociado del Biblical Research Institute, el Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General. Está Kate Barton, profesor asistente del Nuevo Testamento de Lowcott College. Sir Raymond Holmes, pastor y profesor jubilado de culto y adoración y predicación del Seminario Teológico Adventista, Universidad Andrews. Arthur Steele, presidente del Tsiolkovsky Theological Seminario de Rusia. Y después tenemos Randall W. Junker, director del programa para doctorados de filosofía y doctorado en teología del Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews. Hermanos, basta, se terminó. ¿Han escuchado todos los teólogos que hablan de esto? Sí. Y aquí está William Shea. Para William Shea este libro está correctísimo. ¿Y saben por qué hago esta aclaración? Porque no va a faltar el infantil que va a decir, ay no, pero el pastor Coranten Pippin ahora se portó mal, ha cometido un pecado, lo han borrado, que lo han vuelto a bautizar, que no se bautizó, que sí se bautizó, que lo borraron, que no lo borraron, que ya es pastor, que no es pastor. Hermanos, ¿qué me importa lo que digan? Cuando el pastor escribió este libro, él estaba bien y ahora está bien. Y hermano, este libro está aprobado por los grandes teólogos del mundo. Entre ellos, William Shea está de acuerdo con este libro. Porque no va a faltar la persona infantil e inmadura que va a querer decir, ah no, pero el pastor Pippin capaz que anda mal espiritualmente. ¿Y a mí qué me importa, hermano? Sí, cuando lo escribió el libro estaba bien. Habiendo seguido con esta conferencia y habiendo llegado hasta este punto, te dejo bien en claro que Norman Gulley, Paul Gordon, Raúl Dederen, Clifford Goldstein, William Shea, Raymond Holmes, Kate Barton, Arthur Steele y Randall Junker están de acuerdo con este libro. Pero a mí me hace renegar, hermanos, cuando se enseñan cosas que no son.
Lo que yo voy a leer en este libro, hermanos, es tremendo. Primero voy a citar un libro de teología y después me voy al espíritu de profecía. En el libro Recibiendo la Palabra, página 189, anoten bien, Recibiendo la Palabra, página 189, dice lo siguiente. Y noten el título. ¿Qué dice ahí, hermanos? Enfoque literal o de principios. Página 189. La Biblia, enfoque literal o de principios. O la interpretamos literalmente o ciertos principios que hay que tener en cuenta. No, que yo tengo el principio del arco iris. No, yo tengo el principio apostelesmático, porque así surgió Desmond Ford. El principio apostelesmático, el principio de jugar a la ronda, el principio de saltar la piola, el principio de brincar de un trampolín. Son principios que inventan los hombres. ¿Qué principio? Por eso el título dice, la Biblia, enfoque literal o de principios, y los principios están entre comillas. ¿Por qué pone entre comillas? Porque tiene que ver con principios inventados por los hombres. Por ejemplo, que venga Hugo Ortiz y diga, hoy yo tengo el principio de la remera floreada. ¿Y qué significa eso? Un método que yo he inventado. Y ustedes me dicen, Hugo, ¿qué principio de la remera floreada? Tienes que agarrar y utilizar texto, contexto y comparación de texto con texto. Y William Shea está de acuerdo con lo que próximamente estoy por darles a conocer a ustedes en esta noche. Por eso el título dice, la Biblia, enfoque literal o de principios raros inventados por los hombres. Queridos hermanos en la fe, presten atención a lo que yo les voy a mostrar. Dice la página 189. Objetivo. En esta sección investigaremos hasta qué grado las suposiciones de la alta crítica están influyendo en el criterio adventista en cuanto a la validez de los 10 mandamientos, el sábado, las profecías de los últimos días, la segunda venida de Cristo, la doctrina del santuario, la expiación sustitutiva de Cristo y asuntos que tratan con el estilo de vida adventista. Este autor dice que los métodos de la alta crítica se están metiendo dentro de la iglesia adventista, hermanos. Están influyendo en el criterio adventista. Página 189. Asunto clave. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Con un enfoque literal o con uno de principios? Título: Creencia adventista tradicional. Los adventistas siempre han sostenido que uno encuentra el verdadero significado de la Escritura buscando el sentido claro y obvio del texto. Interpretar la Escritura literalmente no quiere decir un literalismo ciego y rígido. La interpretación literal significa que entendemos un pasaje dado en su sentido normal o natural. Debemos entender las palabras de la misma manera como interpretamos el idioma en la conversación normal. Del sentido literal del texto bíblico podemos deducir principios apropiados para la vida actual. Estos principios deben ser fieles al sentido literal y no deben contradecir ninguna verdad o enseñanza bíblica establecida. Los detalles del enfoque tradicional adventista a la interpretación están descritos en Métodos de Estudio de la Biblia, véase el apéndice C. Eso lo pueden buscar ustedes. De manera que en la página 189, este autor que ha sido leído por William Shea y que William Shea aprobó, dice de que las suposiciones de la alta crítica, porque la alta crítica es satánica. ¿Qué es la alta crítica? Son los teólogos que se creen pícaros, que creen que saben más que Dios, que creen que saben más de lo que dice la Biblia acerca de cómo se la debe interpretar. Son esos que inventan formas de interpretaciones.
Entonces los teólogos de la alta crítica han metido sus suposiciones y ahora esas suposiciones ya están influyendo en el criterio adventista en cuanto a la validez de la literalidad de la Biblia. O sea que los hermanos simbolicistas y espiritualistas ya están dominados por la alta crítica y ya están yendo directo en lo que tiene que ver con la apostasía omega. Había hermanos que decían, pero es muy duro lo que dice el hermano Hugo Ortiz porque él nos está condenando. Yo no estoy condenando a ninguna persona. ¿Qué no se entiende lo que estoy diciendo? Parece que no entienden, parece que yo hablo en chino, hermanos. Yo estoy condenando el método de interpretación y no a las personas, porque la persona tiene la libertad de cambiar de decisión. Adelante, hermano. Le damos la bienvenida al hermano Pocho, al hermano Pochín, y ya vamos a empezar de cero de nuevo ahora. Empezamos de nuevo. ¿Cómo está, Pochín? ¿Todo bien? Bienvenido. Vamos a continuar. Hermanos, ¿qué me está queriendo decir este líder, este teólogo, hermanos? Ahí está, que se acomode bien ahí. Esperamos un momentito. ¿Está contento, hermano Pochín? La hermanina está contenta. No sé por qué. Bueno, bienvenidos los hermanos que acaban de llegar. Le damos la bienvenida. Entonces, página 189 del libro Recibiendo la Palabra te está diciendo claramente que se ha metido adentro de la iglesia adventista y está influenciando el método de la alta crítica. ¿Qué no entienden, hermanos? Entonces yo no condeno a ninguna persona, yo condeno el método. Y bueno, si a alguna persona se le cae el saco, y que lo levante y se lo ponga. Pero la persona no tiene problema, porque la persona tiene la posibilidad de decidir y decir, no, yo no quiero el mal método de interpretación bíblica. Y este libro es fascinante, hermanos. ¿Y por qué William Shea es uno de los mejores teólogos que tiene la iglesia? Es porque sigue este libro. A pesar de que yo no estoy de acuerdo con William Shea en lo que él interpreta de los versículos 40 al 45, porque lógicamente es una profecía no cumplida y capaz que él no lo entiende al tema. Y lo digo claramente, no lo entiende porque yo lo tengo a los libros de Shea y tengo varios libros de Shea, y cuando él llega a ese punto medio que no se juega mucho. Entonces, ahora noten lo que va a decir este libro. Recibiendo la Palabra, página 189, ahora paso a la página 190. Recibiendo la Palabra, página 190, y dice el título, Suposición teológica. Y ahora viene la suposición teológica. Noten lo que dice, hermanos. La suposición teológica detrás de la interpretación basada sobre el sentido claro y literal de la Escritura es o sea, los que suponen que la cosa tiene que ser literal. Aunque el contenido de la Biblia es profundo, llegó de un comunicador perfecto. Dios hizo lo que hacen todos los buenos comunicadores, habló en el lenguaje del oyente. Dios usó las expresiones de las personas normales, por imperfecta que fuera, de manera que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Antes que hablar en un gran lenguaje sobrehumano, el Señor habla a los seres humanos en un lenguaje imperfecto, con el fin de que puedan comprender sus palabras, los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrenal de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. En vez de que las expresiones de la Biblia sean exageradas, como muchos suponen, las expresiones vigorosas se quebrantan ante la magnificencia del pensamiento, aunque el escribiente elija el lenguaje más expresivo.
Y sigue diciendo, hermanos. Bueno, salteo. Presten atención, hermanos, a lo que voy a leer ahora y sigo en la página 190. Título, interpretación literal. Y esto es lo que ya me asustó, hermanos. Esto es lo que ya me asustó. Interpretación literal. De este modo, dice, hermanos, presten atención, los libros apocalípticos como Daniel, Zacarías, Ezequiel y Apocalipsis, que emplean figuras y símbolos, deben ser estudiados cuidadosamente para descubrir la verdad literal que transmiten. Noten qué correcto entendimiento tiene este teólogo acerca de cómo se deben abordar los libros proféticos. Lo mismo se aplica a las parábolas. Son relatos que se usan para ilustrar la verdad espiritual. Aunque los detalles con respecto a las personas, acontecimientos, tiempos y lugares en las parábolas en realidad pueden no ser históricos, las verdades espirituales que transmiten siempre son literales y reales. Ahora noten lo siguiente, hermanos. Por lo tanto, la interpretación literal significa, en primer lugar, interpretar la Escritura en su sentido claro y normal. ¿Por qué no? Pero acá es simbólico, espiritualista, simbolicista. ¿Qué no se entiende lo que dice este teólogo? Por lo tanto, la interpretación literal significa, en primer lugar, interpretar la Escritura en su sentido claro y normal. Después el intérprete procede a aplicar el significado literal a la situación contemporánea del intérprete. Y ahora noten porque esto yo lo subrayé acá. Los que rechazan la interpretación literal, ojo, lo que estoy por leer ahora. Los que rechazan la interpretación literal no tienen un control objetivo para las fantasías extravagantes. Y William Shea aprueba este libro, hermano. Él lo ha leído y dice, este libro está bien. Y noten lo que dice Coranten Pippin. Los que rechazan la interpretación literal no tienen un control objetivo para las fantasías extravagantes, ni salvaguardia, o sea, no tienen tampoco salvaguardia contra la espiritualización caprichosa. Contra la espiritualización caprichosa, la alegorización y el relativismo de la verdad bíblica. No, hermano, esto es tremendo. Discúlpenme, me voy a sacar la corbata porque me estoy asfixiando y ya vuelvo con los hermanos. Sí. ¿Todo bien, Pochín? Bueno, está bien. Póngase a usted, Pochín, en el lugar. Bien, disculpen que me haya sacado la corbata, hermanos, pero estoy de acuerdo con la corbata, ¿no? Así que, disculpen, pero hay 40 millones de grados acá y me estoy asfixiando. Ahora estoy mejor, hermano. Discúlpenme que me haya sacado la corbata, hermano. Bueno, vamos a tomar jugo vegetariano, hermanos, ¿no? Estamos de acuerdo con el jugo vegetariano. El hermano Ignacio también está de acuerdo, pero no le han dado jugo. ¿Por qué no le dan jugo? Bueno, queridos hermanos, ahora puedo hablar mejor. Vuelvo a la cita porque ustedes no la han entendido, la cita. Entonces, como no la han entendido, la vuelvo a leer. Dice así: hermanos del grupo Elion que me están viendo, noten lo que les voy a leer de la página 190, por favor. Los que rechazan la interpretación literal no tienen un control objetivo para las fantasías extravagantes, ni tampoco tienen salvaguardia contra la espiritualización caprichosa. La espiritualización caprichosa, la alegorización y el relativismo de la verdad bíblica. Qué hermoso que escribe este teólogo, hermanos. Así se escribe.
Los que tengan este libro, hermanos, consigan Recibiendo la Palabra, porque lo aprueba William Shea y Clifford Goldstein. ¿Saben lo que está diciendo acá, hermanos queridos? ¿Saben lo que está diciendo Samuel Coranten Pippin? Que son caprichosos. Los que rechazan la interpretación literal no tienen un control objetivo para las fantasías extravagantes, ni salvaguardia contra la espiritualización caprichosa, la alegorización y el relativismo de la verdad bíblica. Esta es la razón del por qué los estudiantes de la Biblia que son responsables insisten en que el principio de aplicación siempre debe estar controlado por la lectura literal y clara del texto. Así se interpreta la Biblia, hermanos, así se interpreta la Biblia, no en forma caprichosa. Pero hay gente que es caprichosa cuando interpreta la Biblia. Esta pantallita. Bueno, esta es la razón del por qué los estudiantes de la Biblia que son responsables insisten, yo también insisten en que el principio de aplicación, cualquiera que sea, siempre debe estar controlado por la lectura literal y clara del texto. En una palabra, aplícame el principio que quieras, pero se tiene que someter claramente al texto, contexto y comparación de texto con texto. Pero, por ejemplo, el paralelismo quiásmico y el paralelismo capitular, que son principios, según ellos, principios de interpretación bíblica, según ellos, no se ajustan literal y claramente a lo que es el sentido del texto, el contexto y la comparación de texto con texto. Por favor, si yo me doy cuenta, hermanos, si leo, estudio. De lo contrario, nos inclinaremos a recoger y elegir solo los supuestos principios de la Biblia que son aceptables a nuestro gusto. Hermanos, con semejante libro, ¿cómo puede haber gente que interprete mal? Sigo leyendo. Cuando el liberalismo relativiza la Escritura, usa la Biblia en forma selectiva, eligiendo un punto clave, un concepto central, un principio. Porque ¿saben lo que dice? Noten, vienen los hermanos y dicen así: a partir del versículo 22 dice, entra el principio espiritualizador que todo lo cambia espiritual. ¿A dónde lo cambia espiritual, hermanos? ¿Ven? Se han inventado un principio. No. Lo único que se puede decir a partir de Daniel 11:22 es lo siguiente: que se entra en la era cristiana nada más. Que a partir del versículo 22 se entra en la era cristiana y hay que tomar los libros del Nuevo Testamento para poder interpretar desde el versículo 22 hasta el 45 de Daniel 11, hermanos. Cuando el liberalismo relativiza la Escritura, usa la Biblia en forma selectiva, eligiendo un punto clave, como Daniel 11:22, para decir que todo ahora se espiritualiza, un punto clave, un concepto central. ¿Saben qué concepto central inventan ellos? Dice, tenés que tener en cuenta un concepto. A partir del versículo 22 todo se espiritualiza. No, hermanos, a partir del versículo 22 entramos en la era cristiana, pero no se espiritualiza nada, no se simboliza nada, hermanos. Un concepto central, un principio por medio del cual decidir qué es permanente o pertinente en la Biblia. Dicho de otra manera, las nuevas actitudes hacia la Biblia, porque ellos le llaman a mi interpretación la nueva interpretación. ¿Saben cómo le llamo yo a la de ellos? La nueva actitud de la Biblia, que está acá, en Recibiendo la Palabra, página 191. Mi interpretación no es nueva, ya viene de décadas. Y segundo, la actitud de ellos hacia la Biblia sí es una nueva actitud liberalista, apóstata, que está acá en el libro Recibiendo la Palabra, página 191. Dicho de otra manera,
Las nuevas actitudes hacia la Biblia tratan de establecer un canon dentro del canon bíblico, es decir, un folleto inspirador dentro de un libro inspirado. Sin la lectura literal del texto bíblico, espiritualizan mediante interpretaciones caprichosas el significado claro de las Escrituras. No sé si me explico, hermanos. ¿Ustedes entienden, hermanos del grupo de Layón? Bernardo, tú estás entendiendo, ¿verdad? María Silvia, Sergio, Emilio, porque necesito que ustedes entiendan, chicos. Vuelvo a leer. Sin la lectura literal del texto bíblico, espiritualizan mediante interpretaciones caprichosas el significado claro de las Escrituras. Lo vuelvo a leer. Sin la lectura literal del texto bíblico, espiritualizan mediante interpretaciones caprichosas el significado claro de las Escrituras. Y ahora leo la última parte, hermanos. Para justificar el dejar de lado la lectura literal y clara de las Escrituras, se están usando expresiones como estas, y noten, tenés que seguir la trayectoria de las Escrituras, tenés que seguir el fluir de las Escrituras, tenés que seguir la trama de las Escrituras, tenés que seguir la Escritura como un todo. Pero eso es satánico. No debemos tomar la Escritura como un todo, sino toda la Escritura como palabra de Dios. No la Escritura como un todo, sino toda la Escritura. Otra cosa que se dice, tenés que seguir el énfasis principal de la Escritura. ¿Y qué saben ellos, hermanos, cuál es la trayectoria de la Escritura? ¿Qué saben ellos cuál es el fluir de la Escritura? ¿Qué saben ellos cuál es la trama de la Escritura? ¿Qué saben ellos qué es la Escritura como un todo? ¿Qué saben ellos lo que es el énfasis principal? Yo me he dado cuenta que no saben, hermanos, porque no saben. Queridos hermanos, dice los principios positivos de la Escritura, etc. En cualquier caso, es el intérprete quien decide cuál es el concepto central que controla el principio de selección. ¿Pero qué se creen estos intérpretes? La Biblia te va a decir solita qué cosa es cada cosa y punto. Por ejemplo, cuando yo explicaba en las clases anteriores de Daniel 11 qué significaba el monte deseable del santuario, yo hice una poderosa comparación de texto con texto para mostrarte qué cosa es el monte deseable del santuario. No te he venido con filosofías, no te he venido con paralelismo capitular, no te he venido con paralelismo quiásmico, te he mostrado claro qué cosa es el monte deseable del santuario. En cualquier caso, los que siguen estos métodos falsos, es el intérprete quien decide cuál es el concepto central que controla el principio de selección. Los que adoptan estas aproximaciones a la Escritura reinterpretan la Biblia y hacen aplicaciones de la Escritura que llevan lejos de las verdades establecidas. Por ejemplo, había uno que aplicaba el principio positivo, dice. Uno que ha salido inventando qué cosa era el principio positivo. Y aquí da el ejemplo. Por ejemplo, un erudito adventista de Antiguo Testamento desarrolla una ley pirámide. O sea, un método exegético de interpretación. Desarrolla una ley pirámide de 3 gradas que tiene el principio del amor en la cumbre de la pirámide como la norma más elevada. Debajo de él están las 2 leyes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, dice, y en la base están los 10 mandamientos.
Y noten lo que dice. Su pirámide consiste entonces en el 1, los 2 y los 10. Bueno. Su pirámide consiste entonces en el 1, los 2 y los 10. Escribe, un principio clave, dice él dice, ¿no? Un principio clave sostiene el concepto de la ley pirámide. Algunas leyes de Dios son más importantes que otras, dice él. Pero ¿cómo sabemos cuál de las leyes de Dios es más importante que las otras? Él explica y dice, el punto clave del enfoque de registro es que los principios positivos incrustados en el 1, de los 2 y los 10 son absolutos y permanentes, pero las aplicaciones específicas no. Entonces, ninguno de los 10 mandamientos es absoluto o permanente, sino solo los principios positivos que se encuentran en ellos. ¿Qué? Esas son las filosofías que leen algunos de los colegas míos. Filosofías truchas, hermanos. ¿Pero qué se cree este intérprete? Y ahora noten lo que dice para terminar esta sección. Adoptando esta clase de metodología, cada estudiante de la Biblia puede decidir por sí mismo lo que constituye esos principios positivos. O sea que la página 189, 190 y 191 de Recibiendo la Palabra te dice que esto es apostasía, que esto está mal, que esto es alta crítica, que esto es liberalismo, relativismo. Esto es espiritismo, hermanos. Decía también en la página 191, ¿se recuerdan? Sin la lectura literal del texto bíblico, espiritualizan mediante interpretaciones caprichosas el significado claro de las Escrituras. Y esto es un libro denominacional aprobado por los grandes teólogos del mundo adventista. ¿Y saben qué? No le hacen caso. Y los que no le han hecho caso a este libro ya han entrado de cabeza a la apostasía omega. Y este es un libro de la Iglesia. Gracias a Dios, porque este es un libro de adentro de la Iglesia que está en el seno de la Iglesia adventista. Yo no te estoy sacando cosas raras. Te estoy sacando algo de adentro seguido por William Shea. ¿Por qué no le hacen caso a William Shea que él apruebe este libro? Habiendo entendido eso, hermanos, vamos a empezar el tema de esta noche. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. 238. Estamos entrando al espíritu de profecía. Porque no va a faltar el que no le va a querer hacer caso a tan tremendo libro. No sé si me explico, hermanos. No va a faltar el que va a menospreciar un libro aprobado por los grandes teólogos. Entonces te traigo a Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Y bueno, en la página 238 dice, pocos pueden discernir. ¿Tú estás entre los pocos que disciernen o entre los muchos que aceptan el error? La mayoría aceptan el error. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. ¿Cómo? Hermanos, ojo que esto es espíritu de profecía. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios,
Yo ya te mostré que en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7A, ¿te acuerdas? Creo que página 995, hablaba de que ya ahora en este tiempo la Escritura se va a presentar libre de teorías espiritualistas. En Conflicto de los Siglos, páginas 408 y 409, te he mostrado que las profecías, sobre todo las profecías, no se deben interpretar en forma simbolicista y espiritualista. Y ahora en Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, te muestro que estudiar, por ejemplo, la doctrina de la deidad en forma espiritualista también es satánico. Cualquier doctrina de la Biblia, cualquier libro de profecía de la Biblia, cualquier doctrina de la Biblia que tú quieras espiritualizar, entras en la apostasía omega y en la forma de interpretar de manera satánica. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Entonces tú me podrías decir, bueno, Hugo, pero eso se refiere a doctrinas, esto se refiere a la deidad nada más. No, señor, sigo leyendo. Presten atención a lo que voy a leer. Anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Pero estas teorías espiritualistas, dice, enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros, profecías, enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. ¿Quién enseña eso? Las teorías espiritualistas. ¿Qué enseñan las teorías espiritualistas? Que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que se les preste atención. Se meten en el terreno de las profecías. Ojo con eso. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Dándoles en cambio una falsa ciencia. Dándoles en cambio una falsa ciencia. Las teorías espiritualistas no te dan la verdad. ¿Saben lo que te dan? Una falsa ciencia. Y esto es espíritu de profecía, hermanos. Los métodos protestantes se están metiendo dentro de nuestro pueblo, hermanos. Y todo este capítulo de Mensajes Selectos, tomo 1, habla del fundamento de nuestra fe. Y habla de la apostasía del tiempo del fin, de la apostasía omega, que va a ser como la apostasía alfa. Aquí está, hermanos. Las teorías espiritualistas te dan una falsa ciencia. Entonces, queridos hermanos, ¿debemos comparar texto con texto, sí o no? Sí. Primeros Escritos, páginas 220 y 221. Primeros Escritos, página 220 y 221. Presten atención a todo el fundamento que estoy dando, hermanos. Primeros Escritos, páginas 220 y 221. Dice así: vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición.
Estoy leyendo primeros escritos, ojo. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Grupo Elayona, ¿he entendido lo que he leído o no? ¿Están contentos o no? Porque esto a mí me deja chocho. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Comparación de texto con texto. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. ¿Cómo? Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Pero ¿por qué los hermanos justo cuando llegan a Daniel 11 no hacen esto? Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo, encima como si fuera poco, es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Una porción se vincula con la otra y la explica. Comparación de texto con texto. Pero muchos hermanos ya están entrando en la apostasía omega y no hacen caso a lo que dice Isaías capítulo 28, versículos 7 al 10, 13 y 14, segunda de Timoteo 3, 14 al 17, segunda de Crónicas 19, 8 al 10, recibiendo la palabra, páginas 189, 190, 191, mensajes selectos, tomo 1, página 238, primeros escritos, páginas 220 y 221, y testimonios para los ministros, página 476. Voy a la última cita de la noche, hermanos, que ya la hemos leído, pero quiero repasarla. Testimonios para los ministros, página 476. Dice lo siguiente: hermanos, no debemos depender de los hombres. Ah, no, pero mira lo que dice el teólogo fulano de tal. Si él lo dice, debe ser por algo. Había hermanos que decían acá, no, dice, pero el hermano tal debe ser que sabe algo, por eso es que interpreta así. Hermanos, no debemos depender de los hombres. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay otra en el monte, en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes que están en las alturas. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el cual no concordáis, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios, abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Debéis ofreceros vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios y abandonar vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo os guíe a toda verdad. Yo les hago un llamado a los hermanos simbolicistas a que se ofrezcan ellos mismos y sus opiniones sobre el altar de Dios, que abandonen sus ideas preconcebidas
y que permitan que el Espíritu del cielo los guíe a toda verdad. Por eso, hermanos, en esta clase número 60, que no puedo creer que hayamos llegado ya a la clase número 60, te sigo presentando citas, Biblia, espíritu de profecía y documentación que muestra claramente cuál es el correcto método de estudio para no tener que alegorizar las Escrituras, para no tener que relativizar el significado de las Escrituras, para no tener que simbolizar lo que no es simbólico y espiritualizar lo que no es espiritualista. Si hay un aspecto de la verdad que no podéis entender, con el que no concordáis, no, yo no concuerdo con vos, yo no concuerdo con esa postura, investigad, comparad un versículo con otro, ahondad el pozo de la verdad en la mina de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en esta clase número 60 he demostrado una vez más qué es lo que constituye la apostasía omega, por la cual nosotros ya estamos entrando y con la cual la hermana Huay habla clarito en el contexto inmediato de la página 238 de Mensajes Selectos, tomo 1. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que saco de contexto la cita? No, pues los reto a que la lean en su respectivo contexto. Cuidado con los hermanos que espiritualizan las Escrituras, que simbolizan las Escrituras. Y más, cuando sabemos que en Daniel 11 el ángel comienza explicando una profecía. Comienza dándola literalmente. Da una profecía explicada, no con símbolos, sino con expresiones que nosotros tenemos que identificar. En Daniel capítulo 11 no hay símbolos que descifrar, sino expresiones que hay que identificar y nada más. Entonces, hermanos queridos, yo los dejo que ustedes mediten para que sepan cómo tienen que hacer para no entrar en lo que es la apostasía omega. ¿Qué les parece si para terminar, ahí nomás donde estamos, hermanos, inclinamos el rostro para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por haber estudiado tu palabra. Te pedimos, por favor, que te quedes con nosotros y que no permitas, Señor, que nosotros tengamos teorías espiritualistas de nada, Padre. Perdona nuestros pecados y bendice a nuestros hermanos que nos están escuchando en todas partes del mundo, ya sea en directo o en diferido. Y te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.